¿Qué harías si te ofrecen $1.000.000 por tu casa? Le sacamos un moco. Escucha. Escucha, escucha. ¿Cómo están mis queridos trotaleros? Bienvenidos a otra aventura con Trotavan. Estoy en Seattle, así mismo. Me salté una cantidad de ruta, aparte también de que me tengo que apurar porque se está enfriando el mundo, por lo menos la parte norte de este mundo. Así que hay que explorar, hay que salir, hay que ver. Y estoy en Pike Place, en el market más famoso de aquí, de Washington, donde tiran los pescados. Vamos también a conocer el primer Starbucks y vamos a caminar por un túnel de chicles que tiene una historia increíble. Y les cuento que me levanté tempranito para poder agarrar un estacionamiento porque este lugar después se llena, pero se llena, y digamos que el estacionamiento no es de los más baratos. Tan temprano que está empezando a amanecer, recién está saliendo la lucecita. Llegué aquí a oscuras llegué, y como la mañana siempre llama para un café, vamos a ir a visitar el primer Starbucks que se fundó aquí en Seattle. Vamos. Tienen todo, hasta allá inclusive lejos. Todo esto que ves aquí es para la cola que se forma para venir a comprar un café en el café más famoso, digamos, porque Starbucks es uno de los más famosos del mundo, y aquí este fue el primero que hay, y ya adentro hay un poco de cola también. Vamos. Ahora sí, me pedí un hot caramel macchiato, que sería un macchiato tipo con caramelo. Muy rico, muy rico. Ya estoy con mi Starbucks en la mano y les cuento que tengo a Lesky, que la estoy sacando a que vaya al baño porque es tan temprano que no ha salido todavía, y no encontramos ni un poquito de pastito para que ella haga, pero bueno, vamos a seguir caminando un poco. Y les cuento que Starbucks fue abierto, digamos, en 1971, y la persona que lo abrió lo vendió unos 3 años después. Me imagino que ahora se debe estar recontra arrepintiendo. Pero bueno, la persona que lo compró en los 1980 fue a un viaje a Milán y descubrió todo lo que era el expreso y todo eso, y como que convirtió la cafetería en otro estilo de negocio, y eso fue lo que lo subió a lo que es el día de hoy, ¿no? Mirá dónde la tuve que subir al canterito para que haga su pipí. Y esta es una zona que ahora está súper tranquila, pero es una zona de puerto, digamos. Se puede ver el agua ahí. Por eso es que el Pike Place es muy famoso por las pescaderías que tiene. Y un problema que tengo, que necesito averiguar, y voy a preguntar ahora, aquí hay un chico que está como empezando a poner su puesto, si dejan entrar perros al Pike Place, porque la verdad que no lo encontré. Así que eso va a ser un tema. Si no, bueno, Lesky se tendrá que quedar adentro de nuestra casita calentita, güey, porque con el frío que hace no hay problema, ¿eh? Yeah. Do you know if I can take my dog inside the Pike Place? 100%, yeah. Yeah? Estaba hablando con este chico y yo estoy ahora en un estacionamiento donde estas 2 horas es de bajar y subir mercancía y todo eso. Entonces le pregunté qué hago, porque vine temprano para agarrar, ¿viste? Y me dice, no te preocupes, fíjate que en la rueda no tenga una marca de tiza. O sea que cada media hora tengo que volver a la camioneta. Si tiene una marca de tiza, tengo que mover la camioneta o sacarle la tiza, digamos, y no va a pasar nada. Pero así es como marcan si es media hora o no. Y me dijo que sí se pueden perritos, que no hay problema. Así que termino mi café y nos metemos al Pike Place. Bueno, mientras voy caminando a la pared de chicle y aprovechando
que no hay gente todavía, porque después me va a dar un poquito de vergüenza, quién sabe. Les cuento que el mercado el Pike Place, ha sido un mercado icónico por más de 100 años. Técnicamente considerada el alma de Seattle. Abierto en 1907, y ya sé que a nadie le gusta saber de fechas, pero es el mercado abierto más continuo, más grande de los Estados Unidos. Está lleno de artesanos, de agricultores, de pescadores, y es técnicamente el alma porque aquí toda la gente viene a comprar. Y los turistas, por supuesto, a visitar un lugar tan famoso. Y me atrevería a decir, por lo que escuché, que es el lugar más embrujado de Seattle. Pero bueno, eso cada uno a su creencia, ¿verdad? Y ahora nos estamos adentrando aquí, bajando las escaleras para a ver si encontramos el teatro, si encontramos la pared de chicle. ¡Wow! Miren esto, qué impresionante, y es todo el callejón lleno de chicles. Me da como asquito, la verdad, pero ¡wow! Y técnicamente, mis queridos trotaleros, esto que ven aquí es considerado un arte colectivo. Así que ahora me voy a comer un chicle y lo voy a poner en la pared y voy a decir que fui parte del arte colectivo de la pared de chicles de Seattle. Y déjenme contarles que aparentemente la tradición empezó al principio de los 1990, más o menos en esa década. O sea, hace ya más de 30 años. Y empezó justo afuera de la entrada del teatro. Después se extendió mucho más, se hizo como tradición. Imagínense, hace más de 30 años la gente hacía cola ahí para poder entrar al teatro y se aburrían. Y antes de entrar, ¿qué hacían? Pegaban su chicle en la pared para poder entrar al teatro. Algunos se atreven a decir que después, cuando salían, volvían a agarrar el chicle y salían caminando. Pero eso me parece que es un poco más de folclore. Hay otras historias también que dicen que las prostitutas que trabajaban aquí también ponían el chicle, iban a hacer lo suyo y volvían y agarraban su chicle. Esas son historias, no está comprobado. Lo del teatro es más creíble. Ahora, como toda cosa conocida, siempre se hacen famosas por algún influencer, por alguna película. Este callejón se hizo famoso por Jennifer Aniston, una película que hicieron como media romántica, de que pegaban su chicle aquí y se hizo como un tema romántico de las parejas que vengan aquí y peguen sus chicles. Lamentablemente Lesky no come chicle, así que no vamos a poder pegar el chicle juntos, pero bueno. Y como toda esta zona, todo el mercado es un lugar histórico, las paredes son históricas también. En el 2015 sacaron todos los chicles, limpiaron todas las paredes, porque el dulce puede dañar lo que son los ladrillos de estas paredes históricas. Pero la gente ya había tomado esa tradición de dejar su chicle aquí y les tomó unos 5 meses volver a tener las paredes pintadas de chicles, así que las volvieron a limpiar y se volvieron a llenar también de nuevo, así que cada tanto la ciudad los limpia para hacer una manutención y la gente empieza a poner chicles de nuevo. Hay opiniones, todos tenemos opiniones de que sí, de que no. A mí me parece algo muy tradicional, muy lindo, un arte colectivo, digamos. Hay que verle los dos lados, ¿no? El lado bueno, el lado malo. Yo igual mi chicle lo voy a poner. Mastico. Rápido. Esto va a estar... parte del arte. Bueno, quería ver el mercado con más vida, digamos, pero al final me vine muy temprano y vi que estaban poniendo multas a los autos y dije, no me voy a quedar aquí. Ya lo visité. Uy, esto está súper empinado.
Y les cuento que otro de los lugares icónicos de aquí, de Seattle, es el Space Needle. La famosa torre esa que aparece en Men in Black, bueno, esa misma. Que por cierto, para los que quieran visitar, yo la visité hace muchos años, sale más o menos como $40 la entrada. Y ahora, en estos momentos, en el 2023, está en construcción, entonces no se ve mucho, hay una parte clausurada. Y técnicamente se puede subir arriba para ver todas las ciudades de arriba. Llegué a otro punto que quiero visitar por unos segundos y es el centro del universo. Así mismo, gente, aparentemente este es el centro del universo y les voy a explicar por qué. Técnicamente, como absolutamente nadie, realmente nadie en toda la Tierra, ni siquiera los más científicos pueden realmente saber dónde se encuentra el centro del universo, mirá, es muy sencillo. En 1991, un grupo de científicos se juntó y decidieron que como nadie puede saber dónde realmente está el centro del universo, deberían de decir que el centro del universo está aquí en Fremont, Seattle. Fremont es un barrio de Seattle pequeño que está como a unos 10 minutos del Space Needle. Y como unos científicos lo declararon, la ciudad de Fremont aprovechó y puso un cartel aquí que dice que aquí es el centro del universo. Cualquier cosa hace la gente para atraer turistas y como turista aquí estoy yo atraída. Oh, lleno de tráfico. Esa fue una de las partes del video más difíciles de grabar, le digo. Ahora vamos a visitar un troll en la ciudad debajo de un puente. Mi penúltima parada y una bastante interesante porque la idea de este video, dale Lesky. La idea de este video en general es mostrarle cosas interesantes de Seattle que no todo el mundo muestra en los videos. Generalmente cuando uno hace un video, los youtubers que hacen videos vienen a visitar Seattle, ¿qué te van a mostrar? Te van a mostrar el Pike Place, que sí que fuimos, te van a mostrar el Space Needle y te van a mostrar alguna generalidad de la ciudad, pero no te muestran las cosas pequeñitas, esas cosas llamativas, increíbles, digamos, únicas, ¿no? Únicas de la ciudad, que solo los locales generalmente encuentran. Y por eso quería mostrarles un troll debajo de un puente, agarrando un auto de verdad, mirá. Escucha. Me alejé un poquito de lo que es el centro principal y vine a visitar este troll, esta obra maestra, digamos, que es una de esas cosas únicas que yo le decía que quería, como lo del cartel del centro, ¿no? Del centro del mundo, del universo. Y es una obra de arte, es un troll hecho de concreto que está debajo de este puente que se llama el puente George Washington, que se le llama The Hall of Giants, como el hall de los gigantes. Y es por esto, esta vista que se llama así y termina en la vista del troll de un gigante, ¿no? La idea de estas obras que se pueden encontrar por todos lados era embellecer la ciudad y más que nada hacer las partes de los puentes más bonitas, digamos, más caminables, porque se llenaba de otro tipo de gente. Y lo más interesante de esta obra maestra, miren, es que está agarrando, el troll gigante está agarrando un auto, un Volkswagen de esos chiquititos que, bueno, nosotros le decimos fitito, digamos, y es de verdad, es un auto de verdad que lo llenaron de hormigón. Hasta se puede tocar una parte del metal también, mira. Pero es un autito de verdad que lo usaron para esta escultura. Inclusive se sabe y se nota también que el auto era rojo y tenía una placa de California. El problema sí de la locación de esta obra de arte es que la gente lo usaba como para pintarlo, para aerosol y todo eso, y se le han ido agregando más capas de concreto porque es muy difícil sacar la pintura, para poder sacar esa pintura para esconderla, y como que se ha hecho, como que se ha deformado un poco
Ha perdido un poco la forma, pero igual es todavía súper, súper increíble. Pero mi gente, les cuento que este troll de aquí tiene nombre y se llama Trollwing. Y su cumpleaños, por lo que leí, es el 31 de octubre. Y como estamos cerca del cumpleaños, ¡feliz cumpleaños, Trollwing! Y no dejan que lo pinten, obviamente, pero sí te dejan treparte. O sea, le dicen a la gente que sí te puedes trepar. Vamos a treparnos un poco, a visitarlo y quizás a darle un abrazo a Trollwing. Ahí está Lesky. No quiere subir. Me encanta encontrar estas cosas como escondidas en la ciudad, que le dan un carácter diferente y que te muestran el otro lado de lo que es una ciudad tan conglomerada, digamos, porque iba manejando y una cantidad de tráfico, por eso es que me levanté tan temprano, porque tanto tráfico, tanta gente, tanta bocina, la verdad que a mí me agobia un poco, por eso empecé a hacer mis videos tempranos, digo, para poder ir tranquila, sin mucho agobio, qué sé yo. Y me acaban de contar que el ojo que está ahí, eso es la parte de la rueda metálica del autito del original, que estoy aquí. Ese es el auto original y este es el ojo, es la rueda. Súper, súper interesante, ¿eh? Mirá, Lesky la subimos aquí y la vamos a bajar también. Despacito, elevador. Ahora vamos a visitar mi último lugar que les quiero mostrar. Si les cuento un secreto, es una casita chiquitita entre edificios gigantes. ¿Te has acordado de alguna película? Ya te voy a contar. ¿Qué harías si te ofrecen $1 millón por tu casa? Yo la vendo. Pero Eddie McKiffin pensaba en otra cosa. ¿Conoces la película de Up? ¡Tarán! A Eddie por años y años le ofrecieron una cantidad de dinero para vender este pedacito. Estoy en Seattle, en la ciudad de Ballard, en el corazón de la ciudad, donde hay un mall gigantesco y en el medio se encuentra este pobre hogar, digamos, que no lo han tirado, lo dejan ahí. Tendría que ser un museo, digamos. Lo que pasa es que la señora se mudó en el 2008 y le dejó la casa de regalo al capataz, digamos, de la construcción, que la terminó vendiendo un año después, pero con la condición de que la dejaran tal cual, que si la querían remodelar para hacer tipo museo o lo que sea, pero que no la tiraran abajo. Y aquí todavía está la casa, está como en decadencia, me parece que tendrían que arreglarla. Esta misma fue la casa que inspiró la película Up de Disney. Esas pequeñas historias, ¿verdad? Bueno, mis queridos trotaleros, esto es todo por hoy. No se olviden de seguirme para más y nos vemos la próxima.